mal, hoy más bien se tiene una buena noticia en el tema educativo. Y para ello nos acompaña precisamente Miguel Ángel Temprano de Educaline, todo un boom de la educación, toda una revolución tecnológica en materia educativa que podría dar, sí, buenos resultados ahora en educación. ¿Cómo se ha trabajado el año 2014? Bien, nosotros empezamos a mitad de año. Quizás empezamos a mitad, en un momento complicado, el curso avanzado, la parte final de los alumnos, y está siendo un éxito absoluto. Nosotros hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en el maestro. Hemos intentado demostrar que el maestro, muy lejos de ser lo que impide el cambio, es el motor del cambio. Si usted dijo algo muy importante, el maestro es el pilar de la educación, pero el maestro no siempre domina las nuevas tecnologías. Yo creo que el éxito del programa consiste en que nos hemos focalizado en el maestro, le hemos capacitado, le hemos acompañado. ¿Cómo miden ustedes esos resultados? Que va, me parece, con lo que tienen hoy también, ¿no? Una actividad de hoy. Sí, lo que quisimos es ser capaces de medir con la mayor precisión posible, para lo cual contratamos a una catedrática de una universidad de Lima, una experta en esto, para que de una manera independiente midiera. Es tal el caso de éxito que estamos teniendo, que un organismo multinacional que acapara a 14 países, que es el ILCE, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que tiene su sede en México, que maneja un presupuesto multimillonario, se ha interesado y ha querido venir a Perú a conocer el caso de éxito. Y nosotros, para enseñarle a la Comisión Mexicana, vamos a acudir a 2 centros escolares para que los maestros, los padres, los alumnos, que a pesar de estar de vacaciones se han brindado amablemente a acudir, se les enseñe cómo ellos están utilizando estas herramientas de aprendizaje. Acorde con la modalidad que se tiene sobre salud y drogas. Sabemos hoy en día que están en riesgo todos los jóvenes, los niños de cualquier condición social. Para eso nos hemos ayudado de este tema, que es la salud y el consumo de drogas. Salud y drogas. Sabemos que van de la mano. En primer lugar, una buena alimentación.
adecuada, balanceada y equilibrada. Y como ayuda a eso tenemos la práctica de un deporte, es decir, el ejercicio físico, ¿no? Y durante el desarrollo de la clase se ve en las 8 páginas que tenemos de la integración que hay, salud, nutrición, y en cuanto a eso, a los estudiantes que no están acá, que no disponen de mucho tiempo, les favorece bastante. Les ha ayudado bastante a poder no dejar de estudiar y seguir continuando. Una de las características de nuestra modalidad es la diferencia de edades. Les presento al señor Santiago, de paso, señor Santiago, usted verá. ¿Ya? Él es el señor adulto. Y le presento, por ejemplo, Josie, la señorita. Hola. ¿Ve? Entonces, también Rosy, ¿ve? También María Lola. ¿Se ve? ¿Ustedes se dan cuenta? La diferencia de edad. ¿Y qué hago si ellos están en el mismo grado? Entonces, personalizar mi plataforma con las niñas que están con la tecnología, que saben mucho más que con las personas que no lo conocen. Entonces, ayuden el aula así, porque ellas pueden ir haciendo la tarea 3, la tarea 4, y el señor no se va a atrasar, va a ir haciendo de acuerdo a su avance, su nivel, a su ritmo de aprendizaje. Sin ellos, ¿no? En cambio, si no estaríamos de repente con esta plataforma, se tendría que preparar una clase especial y único para él, mientras tanto también preparar esa clase. Yo dejé de estudiar ya muchos años, y gracias a Eugalino, que es muy bueno, que prácticamente la enseñanza prácticamente es como un libro, como uno abre la página, unos pequeños videos que explican, que enseñan. Vamos a ver las aplicaciones de teorema de Pitágoras, fundamentalmente. Como vemos acá, tenemos cruzando por el sec. ¿Cuánto tiempo gana si no corre alrededor del sec? 22 segundos. Y es lógico, también se presentan algunas actividades que el alumno puede desarrollar. El candidato está avanzando. Entonces, ¿cuál es la respuesta, jóvenes? Acá, a ver, 12 centímetros. 12, ¿no? 6,12. Solamente para mostrarles si la respuesta es correcta, hacemos clic y efectivamente, si sale color verde es porque la respuesta es que tenemos una respuesta del 100%. Cabroso no. Tenemos la suerte que contamos con una sala de cómputo, la sala de innovación. Trabajamos todos los alumnos, prácticamente cada uno con sus computadoras, de manera simultánea como lo estamos haciendo en este momento. Y de igual manera se les envía sus trabajos para que puedan desarrollar en casa. Ellos en casa están preocupados por desarrollar, algunos obviamente no tendrán la facilidad de internet, pero buscan cualquier medio para poder, inclusive pagan su platita para poder alquilar un internet, o van a la casa de un profesor, una profesora de la secretaria, etcétera, y ellos le dan el apoyo necesario. Ellos se muestran muy contentos con este proyecto, la plataforma de EducaLive, porque es un método realmente que me gusta muchísimo y a ellos también les gusta, es motivador, les gusta a ellos participar. Tenemos la posibilidad de interactuar vía internet con este modelo para poder corregir algunas tareas, y la verdad que nos sentimos muy contentos con esta plataforma. Nosotros queremos que nuestro colegio continúe con este beneficio. Los alumnos también están muy contentos, como repito. La gran facilidad que tenemos nosotros es que cada alumno entre con su computadora. No decimos que hay 100, 200 computadoras, pero las profesoras que están a cargo de esto se organizan de tal manera, hacen un cronograma, de tal manera que todos los alumnos ingresan al área de innovación y así dictamos nuestras clases, en este caso de matemáticas y de ciencias básicas, ¿no? Es indudable que hay una mejora significativa en el aprendizaje. Hay mejoramiento, indudablemente, porque es más motivador trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, hemos vivido esa vivencia de ellos cuando resuelven las tareas, porque como los profesores les asignan en 2, en 3 oportunidades para llegar al 100%, entonces cuando llegan al 100% ellos hacen viva, y entonces también a nosotros por curiosidad, el padre de familia también ve a sus hijos y siente ese mismo motivo que tiene el alumno. Bueno, esta experiencia que hemos tenido conjunto con nuestros compañeros es muy interesante, ya que es un tema, aparte de que el profesor nos explica en las aulas, complementamos en el área de computación, ya que nos muestran varias imágenes,
¿cómo se llama? Videos que nosotros podamos aprender más, porque hay jóvenes que no tienen la capacidad de poder aprender con solo que explica el profesor, sino hay jóvenes que para poder aprender necesitan esa facilidad de ver imágenes, videos. A mí me gustaría personalmente que esto se extienda a todas las áreas, porque como hemos mencionado ya, es una forma didáctica e intelectual, ¿no? Y pues mi pedido acá, ya que están todos presentes, que se extienda a todas las áreas, que no solamente sea de matemáticas o ciencias, sino también persona, comunicación, nada de eso, para poder, para que todo vaya de la mano, como dicen. Familia un tanto preocupado porque sus hijos ahora tenían que ir constantemente al internet. Me preguntan los padres y me dicen, director, ¿qué cosa es Educalay? Ahora nuestros hijos saben porque se van a educar el conocimiento que debe tener el padre de familia de esa plataforma, porque va a permitir darles mayores facilidades a sus hijos en estos nuevos aprendizajes, ¿no? Porque son verdaderamente aprendizajes innovadores que se vienen dando. ¿Qué haces? Me dice Silvia, América de Educalay, y me sabe, enséñame como a ella le gusta, y a veces me dice como a ella también se preocupa, porque ella sabe que hay una determinada fecha para enviar el trabajo, y como que ella también se estaría viendo su proyecto, me dice, sí mami, ya le envían. Ya que bueno, me dice, o sea, como que a ella también le llama la atención de saber. Ella me dice, si esto hubiera habido en mis tiempos sería diferente. Esta plataforma nos ha ayudado bastante, ha sido de mucha motivación para los niños, se han sentido a gusto de estar frente a la computadora. Se ha dejado de utilizar lo tradicional, que es la pizarra y el papel, ¿no? Lo cual ha sido un reto para mí, también estar en constante práctica. Y aparte que el programa es muy fácil para el docente, utilizarlo es muy fácil. Para los niños, ni qué decir, para ellos más fácil. Mientras yo estoy en una cosa, ellos ya están avanzando, ¿no? Son muy veloces en el uso de la máquina y del programa de Educalay, ¿no? Por ejemplo, pregunta un niño y dice, señorita, acá no me sale, a ver, no, yo te enseño, mira, esto es así, así, y la interacción con los otros niños, ¿no? O sea, la parte social se desarrolla en el... Sí. Estoy muy satisfecho con el programa, les agradezco. Más bien les pediría también que ingresen otros temas, ¿no? ¿Tú lo ves en tu tableta? ¿Tú haces tus ejercicios en la tableta? ¿O en la computadora? En la computadora fácil. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo en la tableta y hacerlo en la computadora? En la computadora deben esperar a que termine uno, en cambio en lo hace solo nomás. Es para aprender y memorizarnos. Si algún día nos tocan exámenes, ya tenemos grabado en nuestra cabeza esos problemas que nos dan. Aunque ya se acaban las clases, debemos de seguir practicando. Aunque no esté en el colegio, después de almorzar me voy al internet y me rebusco si tengo más tareas. Muy bien.